Plan de lectura, día 28, mes 11. En Daniel capítulo 5 vemos el episodio de el rey Belsasar, quien estaba celebrando un banquete, que no era un banquete oficial, sino que era más bien un festín, que dado que estaban las concubinas y las mujeres, terminaría lo más probable en excesos, en borrachera, en libertinaje. Y este hombre, este rey, era uno de los descendientes de Nabucodonosor, y a diferencia de su antepasado, este hombre no tuvo ni el más mínimo respeto. Nabucodonosor sabemos que sí cayó en varios pecados eh, grandes y notorios. De hecho, en el capítulo anterior vimos uno de ellos, es una caída notoria de Nabucodonosor, pero este hombre ya era por completo profano y no aprendió nada de lo que el Señor había tratado con Nabucodonosor. Y vemos que comete el sacrilegio de ocupar los utensilios del templo para su banquete sacrílego. Y esto era un sacrilegio incluso para los estándares paganos. Incluso los reyes paganos, los pueblos paganos, llenos de supersticiones, creían que profanar un templo les podía traer graves consecuencias. De hecho, por ejemplo, en una de las plagas que soportaron los romanos, ellos la atribuyeron a que habían profanado unos templos en una nación de Oriente y que ese había sido un castigo sobre ellos. Entonces, este rey incluso no tenía temor dentro de los propios estándares paganos y ocupó entonces los utensilios del templo que eran consagrados al Señor, que eran santos para el Señor y que según la ley tienen que estar consagrados y solo pueden ser tratados incluso por los levitas y los sacerdotes que tengan que hacer uso de ellos. Entonces esto era realmente una gran ofensa. Y por eso entonces el Señor le pone fin al reino de este hombre, y eso lo dice a través del profeta Daniel, quien interpretó entonces la escritura en la pared. Y vemos que nuevamente se destaca que el Señor es quien tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra y Él los da a quien le place. El Señor es soberano no solo sobre lo que pasa con su pueblo, porque a veces pensamos que solo lo que tenía que ver con Israel en el antiguo pacto o en nuestro presente, solo lo que tenga que ver con la realidad de la iglesia, em, Dios está allí. No, esto nos deja claro que el Señor gobierna sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Y Él en este caso quiso también aclarar a este rey que había sido pesado su reino, su carácter, y fue hallado falto. Ahora, aprendamos dos cosas, por lo menos de acá, eh, o tres podríamos incluso señalar. Las consecuencias terribles que tiene el menospreciar a Dios, el no tener temor de Dios, el obrar realmente creyendo que Él no existe y ofendiendo entonces su santidad, tomando a la ligera las cosas santas. Esa es una gran ofensa al Señor. Segundo, veamos que eh, Él profanó los utensilios del templo y esto fue un gran sacrilegio. Ahora, nosotros sabemos que la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo, tanto la iglesia en conjunto como cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo y somos templo de Dios. Por tanto, es grave si nosotros usamos nuestros cuerpos para el mal, si nosotros usamos nuestros cuerpos para servir al pecado. Eso es un sacrilegio no menor al que vemos acá. Sobre todo cuando sabemos que esas cosas eran sombras de las realidades del nuevo pacto. Entonces, si sabemos que ahora estamos viviendo una realidad, es mucho más grave, o al menos es más manifiesto el pecado de profanar entonces el templo de Dios. Y también veamos entonces que el Señor nos libre de ser pesados en la balanza y ser hallados faltos. Por supuesto, si estamos en Cristo, es Él quien, eh, quien obtuvo los méritos en nuestro lugar. Pero si nosotros no estamos en Cristo, entonces vamos a ser hallados faltos y vamos a recibir el juicio de Dios. Dios nos libre de esto y procuremos entonces estar en Cristo
Y veamos cómo entonces Belsasar recibió esa misma noche el castigo de su gran pecado. Salmo 119 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego vemos en Proverbios 28, 19 que la diligencia en el trabajo tiene frutos. En la diligencia, el trabajo, la laboriosidad en el trabajo dará como resultado también entonces el poder tener provisión. Pero el que anda con los ociosos, por supuesto que también es ocioso al hacer eso, se llenará de pobreza. El ocio tiene consecuencias, muchas de ellas permanentes, irreversibles. Los años que hemos perdido, en los que podríamos haber estudiado más, trabajado más, eh, sido más laboriosos y donde no lo hicimos, esos años no vuelven y muchas veces tienen consecuencias. Por tanto, roguemos al Señor que desde ahora en adelante y siempre nos ayude a ser diligentes y laboriosos para su gloria. También vemos que el Señor bendice al hombre íntegro, pero aquel que se apresura en enriquecerse, lo más probable es que esté dispuesto a cometer delitos para eso, y en ese sentido no será sin culpa. Aquel que tiene sus ojos puestos en enriquecerse rápido es una persona que está dispuesta entonces a hacer todo para servir a su Dios, que es el dinero, y eso incluye también conductas eh, ya sea antiéticas o delictuales. Por último, en 2 de Pedro 2 vemos que ahora comienza a hablar de los falsos profetas y falsos maestros. Y vemos que estos falsos maestros también se van a introducir en la iglesia, tal como lo hubo en el antiguo pacto, también se introducen en la iglesia e introducen encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Acá vemos que hay una constante en este capítulo y es presentar el estado calamitoso, catastrófico de los falsos maestros, ya que ellos parecieran haber salido del mundo para llegar a los caminos de Dios, pero en realidad ese cambio ha sido solo aparente y en vez de llegar a los caminos de Dios para salvación, ellos han atraído mayor condenación sobre sí mismos, ya que no han abrazado el Evangelio de corazón, sino que lo han pervertido y, y haciendo eso se han condenado a sí mismos. Veamos que ellos causan que el camino de la verdad sea blasfemado, es decir, a veces uno se pregunta, ¿por qué la iglesia verdadera tiene que sufrir vergüenza por culpa de aquellos falsos que han hecho mercadería de la fe, que se han aprovechado de los hermanos, que incluso han abusado sexualmente de aquellos que están bajo su cuidado para que ellos supervisen sus almas? Pero acá mismo lo está diciendo, lo está anunciando. Por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y acá compara la situación de estos falsos con la de los ángeles caídos. Si Dios no perdonó a estos ángeles, sino que los arrojó al infierno a prisiones de oscuridad, tampoco va a perdonar a estos hombres falsos que han sido expuestos a la verdad. Tal como no perdonó también al mundo antiguo que rechazó al pregonero de justicia que fue Noé, y tal como destruyó Sodoma y Gomorra, también entonces va a juzgar a estos hombres. Y acá vemos que el hecho de que no los juzgue de inmediato no significa que no vaya a juzgarlos, sino que Él los está preservando para el juicio, tal como guarda a los justos de la tentación y los hace perseverar, los libra de caer definitivamente, también Él está preservando a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y estos Estos falsos se caracterizan por varias cosas, entre ellas la irreverencia, porque ellos no dudan en, por ejemplo, reprender a potestades celestiales, y eso lo vemos incluso en estos días, siendo que los mismos ángeles no se atreven a pronunciar esos juicios y se los dejan al Señor. Eh, También ellos tienen los ojos llenos de adulterio, ellos están, mientras por fuera parezcan piadosos, por dentro están llenos de podredumbre y aman el pecado y lo atesoran en sus corazones, seducen, seducen a las almas inconstantes, son
son abusadores espirituales, ya que ellos escogen personas que son inconstantes, que son nuevas, que son inmaduras y las seducen. Eh, Son personas codiciosas, hijos de maldición, dice, que han seguido el camino de Balaam. Balaam se transformó en un verdadero modelo, ícono de lo que es ser un falso profeta, porque él amó, conociendo la voluntad de Dios, amó más el dinero, las cosas de este mundo, que a ese Dios que le habló, incluso ocupando a su burra para hablarle. Entonces, está hablando los términos más duros posibles y está presentando la condenación más categórica posible contra estos falsos, quienes prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, dice. Entonces su estado es peor que si nunca hubieran conocido el Evangelio. Ahora están más condenados que antes. Son como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Ahora, veamos una cosa. Hoy día muchas veces cuando se denuncia a los falsos maestros, la gente dice, pero ¿por qué hablas así? Solo el Señor puede juzgar, no juzgues, el Señor es amor. Pero fijémonos que la Biblia tiene reservadas las peores palabras para los falsos maestros y tiene reservada la más categórica condenación para ellos. Y no es lo mismo un incrédulo, alguien que es ignorante de la verdad, que no ha conocido la verdad, que aún así esa persona, si no llega a Cristo, está en condenación. Pero incluso no es lo mismo ese estado que el estado de los falsos maestros, que es la peor condición en la que se puede estar. Es una persona que es comparada con los ángeles caídos, con los demonios. Entonces, cuidémonos de ellos y para eso debemos estar firmes en la verdad, firmes en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura, pero también, por supuesto, roguemos al Señor que nos libre de ser uno de ellos, de transformarnos en estos que son peores que los incrédulos y que bien les hubiera, mejor les hubiera sido nunca conocer la verdad antes que volverse atrás. Señor, nos ayude a perseverar hasta el fin y siempre honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.